Comenzamos con nuestra primera entrevista, agradecido siempre por su preferencia. Voy a saludar al presidente del Colegio de Economistas de Tarija, el señor Luis Fernando Romero. Nos acompaña en esta mañana vía Zoom. Gracias, presidente, por aceptar esta convocatoria. Hay una propuesta ciudadana, se conoce de esta intención de trabajar para limpiar el padrón electoral. Aseguran muchos que el tiempo es corto, otros el presupuesto puede afectar también los recursos destinados a desarrollar unas elecciones generales. Pero queremos escuchar nosotros cómo nace la propuesta y con qué inquietud. Señor Romero, bienvenido, gracias. ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias por la entrevista y la invitación a tu programa. Bueno, esa inquietud ha comenzado con la iniciativa de un colega, que luego esto ha sido transmitido a otros profesionales, instituciones y a la misma sociedad civil, que quiere que las próximas elecciones sean transparentes, equitativas y obviamente sin una chance, o al menos con una mínima chance de que exista un fraude electoral. Yo creo que el gobierno nacional no puede, en ese caso, poner trabas si es que se necesitaría una mayor inversión, porque esto es invertir en la democracia y no tiene que verse como un gasto. El garantizar de que se haga una limpieza o depuración del padrón electoral entre un trabajo mancomunado que debería tener el CEGIP y el Tribunal Supremo Electoral. Hace un par de días hubo ese congreso o cumbre política donde se ha procurado de cierta manera blindar las elecciones de esa gestión, donde se ha hablado algo, no tan a profundidad, o al menos no por todos los candidatos, de depurar o limpiar el padrón electoral y sobre todo también buscar de que exista equidad y justicia de cierta manera, que un voto rural valga lo mismo que un voto urbano, porque si no estaríamos discriminando a cierta clase de habitantes del país y creo que no es lo más conveniente. Y creo que es muy importante que todos entremos con las mismas condiciones, bajo las mismas reglas, donde no se dé ventajas a nadie y sobre todo demarcando o delimitando bien la cancha. Y por eso creo que es primordial, antes de pensar quién va a ser el candidato por X o Z partido, quiénes van a estar habilitados en abril para participar de las elecciones, es limpiar y yo creo que sanear el padrón electoral, que es una base muy importante para garantizar que las elecciones sean realmente democráticas y se evite cualquier tipo de fraude como ha ocurrido en años anteriores, y además que sea elegido el que tenga que ser elegido de verdad y no exista manipulación, y se garantice que a través del sistema de conteo rápido electoral también cualquier ciudadano tenga acceso en vivo, en un momento oportuno, de hacer el control de que su voto realmente ha sido válido y además de que su voto realmente ha ido a apoyar a su candidato más allá del color político. Entonces yo creo que esos son elementos claves que no solamente la sociedad civil, sino que también los partidos políticos, que deberían ser los principales interesados, deben luchar para que en las elecciones de agosto entremos todos con las mismas condiciones a este juego. Tres pilares fundamentales plantean ustedes. Primero, que sea en un corto tiempo. Han presentado esta propuesta ya planificando estos tiempos. 3 semanas demoraría el poder limpiar un padrón electoral, trabajando de la mano, por ejemplo, del CEGIP, del CERESI, dicen ustedes, a través de ya muchas cédulas de identidad que cuentan incluso con el código QR. El costo nos ha llamado la atención. ¿Cómo ustedes pueden utilizar pocos recursos como profesionales para limpiar ese padrón electoral? Y en la segunda pregunta hace referencia a que el fraude, porque así lo han llamado, del 2019, estaría, podría replicarse en estas elecciones, y un padrón saneado sería, una gran posibilidad de evitar un posible fraude o irregularidades en un proceso electoral. Sí, de hecho, a pesar de lo que ha ocurrido en Venezuela, al menos su sistema de conteo rápido ha permitido dar una evidencia científica de que ha habido un ganador y no fue precisamente Maduro. Otro tema es de que ese gobierno lo haya validado y esté en un régimen autoritario prácticamente. Nosotros no queremos que exista eso. Y no creo que lleguemos o deberíamos llegar a una situación, porque estamos en una coyuntura de mucha incertidumbre política y económica, en la cual
no creo que un golpe a la democracia nos haría bien, sino más bien todo lo contrario. Yo creo que sí es posible y hay que partir de que para esto se requiere de voluntad política. Si existe voluntad política, ni un gasto va a ser excesivo, ni tampoco insulso, porque, reitero, es una inversión para la democracia. En ese caso, existe ya una base de datos, ¿no?, que tiene el CEGIP, y simplemente hay que contrastar con lo que tiene el Tribunal Supremo Electoral, depurando a aquellas personas que tal vez por edad, tal vez estén ya fallecidas, hayan votado doble o no tuvieran las condiciones legales o técnicas para votar, pues hay que depurarlas para tener un padrón electoral saneado. Creo que esa tarea, aunque es titánica, existe el tiempo suficiente todavía para realizarlo. Y creo que además se debería trabajar en tiempo horario porque es algo prioritario. No creo que sea sano para la democracia y unas elecciones que sean transparentes, que entremos nuevamente con el padrón electoral de la última elección, que no esté saneado, que no esté en ese caso depurado, porque da mucha susceptibilidad y da en realidad también una posibilidad a un fraude. Y no digo que lo vaya a ver, pero sí existe esa posibilidad. Entonces creo que hay que establecer un mecanismo de actualización, no solamente para las elecciones, sino permanente, donde a través ya de lo que es la tecnología y la misma inteligencia artificial, no va a significar un costo elevado porque creo que tenemos al menos un sistema informático básico. De hecho, una persona en las anteriores elecciones ha podido identificar esos indicios de fraude. Entonces, ¿cómo no vamos a poder depurar como Estado y como gobierno al padrón electoral? Entonces, no creo que exista una inversión muy onerosa o excesiva y creo que todo parte de lo que es ya una base que hay que actualizarla y existen muchos carnets que tienen inclusive código QR y es cuestión simplemente de voluntad y obviamente de organizarse en temas de tiempo y el apoyo de la academia, de los colegios de profesionales, de las universidades y de otras entidades están predispuestas sin costo alguno para poder apoyar ese proceso. Si nos convocan y nos llaman y tomen en cuenta esta propuesta ciudadana, con gusto vamos a apoyar a que este proceso sea exitoso en el menor tiempo posible y con el menor costo que sea necesario. Bueno, la última pregunta creo que ha sido respondida. ¿Esperarían la convocatoria para trabajar de la mano de las universidades, cumpliendo uno de los puntos acordados tras el tercer encuentro multipartidario que se desarrolló en la ciudad de La Paz? Si no reciben esta invitación, ¿qué procede como grupo de profesionales? Seguir insistiendo, esto lo vamos a socializar de manera masiva y lo que vamos a procurar es de que lleguen a las autoridades. Siempre los colegios de profesionales y las universidades creo que han tratado de dar propuestas desde la sociedad civil con una visión técnica, profesional y objetiva. Nosotros no tenemos colores políticos, no estamos buscando intereses personales, sino que nuestro país salga de esa crisis política y económica, se den las condiciones para que existan unas elecciones transparentes y sobre todo creo que equitativas y además creo que nos merecemos como bolivianos unas elecciones que permitan realmente elegir a quien sea de manera creo que oportuna y justa. Y nosotros en esta o máximo la próxima semana vamos a transmitir esto a las autoridades que corresponden, principalmente al Gobierno Nacional, al presidente y al Tribunal Supremo Electoral, y obviamente con una carta en la cual nosotros estamos ofreciendo nuestros servicios y el compromiso de poder apoyar ese proceso sin costo alguno, que, reitero, parte de la voluntad política y por ende esperamos ser escuchados y tomados en cuenta para esto y para lo que nos requiere el país, porque todos somos bolivianos y queremos salir hacia adelante y creo que existe un punto de inflexión en las próximas elecciones de agosto donde se debe entrar con un padrón, creo que de manera prioritaria y saneado. Entonces esperamos la convocatoria del gobierno una vez que hagamos llegar esto de manera oficial y podamos ser tomados en cuenta, que es lo que más deseamos con la finalidad no política, sino social y civil, que buscamos en ese caso mejorar la situación del país. Muchísimas gracias. Le decimos al presidente del Colegio de Economistas de Tarija por explicar esta propuesta ciudadana que se la ha ido trabajando para poder limpiar, se utiliza ese término, el padrón electoral. Señor Luis Fernando Romero, será hasta cualquier momento. Muchísimas gracias.
No, agradecido soy yo y espero que ustedes igual puedan compartir esta propuesta. Es importante que la población conozca la misma. Obviamente que se está abriendo para que más gente se sume y también, obviamente que también estamos abiertos a cualquier tipo de críticas, propuestas o correcciones. Lo importante es que construyamos un país entre todos. Buenos días, un abrazo. Muchísimas gracias, lindo día para usted también. Hemos escuchado cómo podríamos limpiar el padrón electoral en el Estado Plurinacional de Bolivia. Ellos proponen que sea en un corto tiempo, 3 semanas aproximadamente, con un costo mínimo, y esto ayudaría o garantizaría elecciones transparentes sin un posible fraude electoral.